Bien, 9:40. La Convención Constitucional definió a los coordinadores de las comisiones temáticas del órgano en el inicio de la etapa de discusión de los temas de fondo y se espera que los grupos den a conocer sus cronogramas de trabajo ya en los próximos días. Sí, vamos a conversar sobre el inicio de la elaboración de la nueva Carta Magna con el convencional Bernardo Fontaine a esta hora. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenos días. Buenos días. Hola Frecia, hola Sebastián, muy buenos días. Bien, comenzó esta semana, Bernardo, una etapa bien importante ya para comenzar con los contenidos. Después de estos coordinadores elegidos ayer, hoy, ¿qué es lo que se viene? Entiendo que elegir al resto de los coordinadores y de ahí, ¿cuál es el trabajo que se empieza a concretar ya el día de hoy? Bueno, después vienen los discursos inaugurales donde todos los convencionales vamos a presentar nuestras ideas. Yo en lo personal estoy ansioso por escuchar, por dialogar, por aportar y por proponer mis ideas a la ciudadanía y a la convención. ¿Cuáles son los puntos que usted va a elegir en esos 5 minutos que tienen en estos discursos inaugurales, Bernardo? Bueno, yo como soy el único economista de la convención, voy a insistir en que lo más importante es que la nueva Constitución haga que Chile despegue económica, social y políticamente. Tenemos 1 millón de desempleados. Estamos en una situación económica que hoy día parece buena por todas las ayudas sociales y los retiros, pero tenemos un próximo año que tiene bastante mala cara, entonces necesitamos rápidamente generar las certezas para que el país se ponga en movimiento y ese 1 millón de cesantes encuentre trabajo. Sí, ha sido un punto, de hecho, a propósito de los puntos que va a usted plantear, son importantes en un contexto que ahí usted los mencionaba que tiene que ver con el cuarto retiro, pero también con lo que usted ha sido bien crítico y que fue la línea de su candidatura de hecho en la defensa, por ejemplo, de las pymes, en este contexto en que se ha hablado tanto de la violencia y de cómo han sido golpeadas en estos días. ¿De qué manera se trabaja en paralelo cuando hay un debate en el país que tiene que ver con recuperar empleos por una parte, pero también en estos hechos que han ocurrido en los últimos días y que también han enfrentado a candidaturas, a las autoridades de gobierno con oposición, Bernardo? Bueno, yo pretendo proponer un derecho nuevo social, el derecho a la seguridad ciudadana, que permita a las víctimas poder pedir sanciones a las autoridades que no brinden seguridad. Creo que es fundamental que la Convención se juegue por la paz, se juegue contra la violencia y no siga amparando la violencia. Creo que hemos avanzado, pero tenemos muchos riesgos en este proceso y esos riesgos me tienen preocupado. ¿Cuáles son esos riesgos, Bernardo? Primero, creo que hay un exceso de derechos, una idea de una constitución que pueda ser una lista del viejo pascuero. Segundo, este continuo coqueteo con la violencia y esto de justificar o considerar que la convención y la nueva constitución es hija de la violencia. Yo creo que la violencia hay que desterrarla, la violencia política hay que desterrarla a la sociedad chilena porque no es parte de la democracia. Y creo que el gran riesgo al final que enfrentamos en la convención es que la convención se convierta en un nuevo Transantiago. ¿En qué sentido, Bernardo, de respecto a los acuerdos que se puedan alcanzar? Claro, en el sentido de que dos cosas, en el sentido de que se establezca una constitución llena de derechos, llena de sueños que no son realizables, y entonces sean una nueva promesa política fallida a la ciudadanía. Y el otro riesgo, que llevaría también un Transantiago, es que se le otorgue al Estado un poder inmenso. Cuando, ¿qué es lo que es una constitución? Una constitución son las normas para entregarle más poder a las personas y ponerle más límite y más obligación a los políticos, que son los que administran el Estado. Si no hacemos cambios, porque necesitamos cambios, si no hacemos cambios en libertad, vamos a terminar con un país más empobrecido, con menos derechos sociales, con menos oportunidades, menos dignidad y menos justicia. En este contexto, por eso le preguntábamos, porque el debate está puesto ahí en un año electoral. Además, ¿cómo se trabaja sin abstraerse de lo que pasa afuera, ¿no? Con los acuerdos políticos que tienen que alcanzar también en la convención, Bernardo? Bueno, yo creo que la convención de alguna manera está dando ciertas luces de lo que puede ser el futuro gobierno. El único lugar en el país donde gobierna el Partido Comunista y el Frente Amplio es la convención. ¿Y qué vemos en la convención? ¿Vimos diálogo? Muy poco. Recordemos que se votaron aquí los reglamentos sin discusión.
¿Vemos tolerancia? Poco. Hay en el reglamento de ética, que nos obliga a todos los convencionales, un afán por establecer una verdad oficial. Del mismo modo que el programa de Gabriel Boric quiere poner un consejo que pueda censurar a los medios. Hay la idea de que el sector privado tenga un rol, de que haya la libre iniciativa, de que los emprendedores encuentren su espacio, de que haya libertad de trabajo. No. En las votaciones de los reglamentos, la mayoría de la convención, incluso en algunos casos 2/3, votó en contra de la libertad de trabajo, en contra de que el Estado esté al servicio de las personas. Pero, pero es parte del reglamento. ¿Qué sentido tiene votar en... Perdona, sí, cuando se discutió la lista de temas que se van a discutir en las comisiones, se pusieron todos estos temas y se votó en contra, por ejemplo, de que el Estado esté al servicio de las personas. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque como ustedes comprenderán, si el Estado no está al servicio de las personas, ¿para qué sirve? Bernardo, pero eso no significa que quede excluido del contenido final de la Constitución, ¿no? En esas instancias varios temas quedaron al margen o no quedaron explícitamente definidos, pero eso no significa que no estén en el texto final o que no se vayan a discutir a partir de ahora. Por cierto que no. Lo que yo estoy diciendo es que es una muy mala señal que la Convención haya considerado que no son prioritarios esos temas, ¿no es cierto? El hecho que no sea prioritario, por ejemplo, que los padres puedan elegir el colegio para sus hijos. No digo que eso no vaya a estar en la Constitución, porque sabemos que este tema nosotros lo vamos a insistir y reponer, y la ciudadanía también, pero es una muy mala señal. Bernardo, entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente, aquí, dime. Sí, pero ¿no hay otras señales también que dan cuenta de que se está tratando de conformar cierta mayoría que no está ubicada en los extremos precisamente? Por ejemplo, ¿quiénes están presidiendo las comisiones? ¿Quiénes van a coordinar las comisiones? Quedaron excluidos el Partido Comunista, que no tiene, entiendo, ninguna coordinación hasta ahora, y también ustedes, en Chile Vamos, el oficialismo, y quedan en manos principalmente del Frente Amplio y de otros bloques de independientes no neutrales, más algunos representantes independientes. Pero ahí se está conformando también algún tipo de acuerdo que está más bien cargado hacia la centroizquierda, digamos, pero hay esfuerzos por tratar de conseguir esas 2/3 que no tienen ningún bloque. ¿No son buenas señales esas? Bueno, yo lo veo distinto. Yo veo que lo que hay es un importante grupo de convencionales, del orden de 63, que incluye los pueblos originarios, el Partido Comunista y los ex listas del pueblo, que tienen un guión muy revolucionario, un guión refundacional. Y yo creo que refundar Chile es una enorme improvisación, es pasar por alto 200 años de aprendizaje republicano, ¿no? Y eso nos puede llevar a un Transantiago. Eso puede llevar a que la Constitución sea un Transantiago, ¿no? Pero después tenemos un bloque de izquierda dura, ¿no? Donde está el Frente Amplio, está el Partido Socialista y están los independientes no neutrales. No veo nada. La centroizquierda tiene apenas 8 escaños aquí, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Veo que, por ejemplo, en el gobierno de Boric, si que sale elegido, en el programa de Boric, dice que los trabajadores no van a tener propiedad de sus ahorros previsionales, porque todas las cotizaciones van a ir a un fondo común. Él ha dicho vagamente que va a respetar los ahorros históricos. No sabemos mucho cómo, porque también se los va a pasar al Estado. Pero lo que sí he dicho claramente es que todas las cotizaciones futuras, en el caso que él triunfe y que se apruebe su proyecto de ley, van a ir al Estado. Entonces no va a haber propiedad de los ahorros, no va a haber posibilidad de heredar los ahorros previsionales y no va a haber posibilidad de elegir un administrador. Eso mismo es lo que está discutiendo en los pasillos en este momento en la convención. Pero también se está discutiendo... Vamos a la convención y no los programas de gobierno, porque en eso corre por otro carril. Es que le quería preguntar de respecto a lo que se ha discutido en las últimas horas, Bernardo. Ya surgió una polémica de que, o una idea más bien, que tiene diferencias al interior de extender el proceso, una prórroga inmediata, ¿no? Antes de comenzar entrar en los contenidos, de que se extienda en vez de 12 a 18 meses en la redacción de la Constitución. ¿Cómo ve esta polémica que ayer se generó después de que un convencional diera o planteara la idea de extenderla? No, yo estoy en absoluto desacuerdo. Yo creo que tenemos que sacar la Constitución cuanto antes. Hay demasiada incertidumbre, las pymes están sufriendo demasiado, los trabajadores, muchos no tienen empleo, hay 1 millón de desempleados y por tanto necesitamos generar la certeza rápido, ojalá antes del año.
y por tanto sacar la Constitución cuanto antes me parece irresponsable otra cosa. Pero déjame decirte, Frecia, que lo que yo estaba comentando de que los ahorros de los trabajadores dejen de ser de su propiedad es algo que conversamos en los pasillos aquí, no solo en la candidatura presidencial de Boric. No me imagino. Lo mismo sucede con la salud. Tanto en la convención como en el programa de Boric existe la propuesta de que haya un sistema de salud único estatal y que todos estemos obligados a ir a la salud estatal. Se acaban los FONASA libre elección y se acaban, por cierto, los que están en ISAPRE que pueden elegir entre medicina privada y pública, igual que los FONASA libre elección. Sí. Yo creo que todo eso está mal, ¿no es cierto? Necesitamos derechos sociales que nos den más seguridad, de verdad, pero que nos permitan elegir quién nos atiende, que nos permitan elegir la salud privada, la pública, la educación privada, la educación pública, etcétera, etcétera, y que el Estado nos financie a los que no puedan tener recursos para elegir. Sí, bien. Por eso ahí estamos bien atentos a los contenidos ya finales que se establezcan también en la Constitución. Muchas gracias, Bernardo Fontaine, por hablar con CNN. Que tenga buen día. Encantado, muchas gracias, muchas gracias, Sebastián. Que tengan un excelente día. Igualmente.